Estamos acá hoy con el licenciado Carlos Rojas, profesor de educación física, quien nos va a hacer su aporte del sistema nervioso, ¿no? Hoy nos encontramos con nuestra compañera Claudia Mesa, está Vanessa y quien les habla Víctor Becerra, y tenemos nuestros compañeros como Lina Fernández y Alejandro Rincón, que también están en el grupo haciendo su trabajo en entrevistas con otras personas. Profe, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación y hoy pues el tema que vamos queremos explorar es del sistema nervioso. Vaya. Primero que todo, gracias. La casa está abierta, el colegio, lo sabe Víctor, que nuevamente repito, las puertas del colegio están para cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes también es necesario que vayan a los colegios porque aportan los conocimientos más frescos sobre lo que es el movimiento y obviamente que ese conocimiento le sirve a uno como docente para aplicarlo a los estudiantes. Bien, gracias Víctor y a la orden las veces que necesite, con el mayor gusto. La necesidad de algunos, digamos, deportistas o alumnos sea tardía, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el caso de varios deportistas que han sido muy famosos, pero la acción y la reacción no es inmediata, Sí, la reacción a la acción, la ¿sí? acción. Entonces se presenta que la motricidad es muy lenta. ¿A qué se debe eso? Es que desde un comienzo, o sea, de la edad de la infancia, lo primero que uno tiene que hacer es dejar gatear a los niños. Y es todo lo contrario, Víctor. Es que uno camine rápido. Y el afán de los padres es verlo caminar. Cuando están perdiendo la habilidad de gateo. O sea, uno debe gatear hasta que él mismo evolucione. Y en la otra parte es que son personas, lo que me dice Víctor, que los movimientos muy limitados porque no han trabajado la lateralidad y no han desarrollado ciertos movimientos con base al movimiento. Lo que llamamos la Lo que, motricidad lo que desarrollada después viene desde la pequeño. motricidad. Entonces la motricidad viene la motricidad gruesa. ¿Cuál es? La del caminar, ejecutar un salto, hacer un giro. Y si eso no se le enseña, el niño va a tener. Pero Sigue. Había un caso especial que yo hablaba con Víctor, quien lo conoció, Víctor compitió con el Plinio Casa. Plinio Casa inició a la educación física con nosotros. Era un pedagogo, o sea, era bachiller pedagógico y entró a la universidad. Él no giraba. Él, todos los movimientos tenían que ser rectos. Y cuando iba a girar tenía que parar y dar el círculo completo. Y eso fue porque al comienzo de su infancia no tuvo alguien que le enseñara eso. No desarrolla. bueno, Y no y desarrolló esa agilidad. el sistema nervioso en sí, ¿en qué puede afectar en ese tipo de motricidad? Si, digamos, la motricidad ya tiene que ver más con Porque en ese momento no estuvo los famosos estímulos. Y el estímulo es el que hace que uno reaccione al movimiento, al llamado. El atletismo, para que el atleta, valga la redundancia, salga en los 100 metros, uno de los ejercicios es colocarle en la línea de salida corriente. Entonces usted le da el laxo, atleta marca, listo, ¡tac! Y le suelta el corrientazo. Entonces tiene que parar. Sí. Entonces empieza a crear el estímulo nervioso al estate. ¿Sí? Entonces usted en un 2, ¡tac! Entonces él ya uno y ya sale porque ya está condicionándose. Y el movimiento uno lo condiciona al estímulo. Todos los movimientos los condicionan uno al estímulo. Ahí en una parte de la psicología que dice la campana de Pavlov, significa que cogieron un perro y le tocaron la campana y él iba a comer. Y lo condicionaron tanto que tocaba la campana, él iba a comer y como no había comido empezaba como a salivar. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hace? Alteró el sistema nervioso. O lo cogió y lo estimularon a ciertos movimientos de oído. Por eso es la enseñanza uno de las manos. Tú no vas a decir que vas a la izquierda. Tú le vas a decir al estudiante vas a la derecha. Entonces tú estás adquiriendo un estímulo, ¿sí? Y una orden a la izquierda. ¿Cómo va a ser la orden que va de frente?
Tú no te puedes ir de frente, tú tienes que irte de espalda. Es decir, es de frente, de frente. Son movimientos condicionados para que ellos trabajen. Entonces uno llama el espejo. El efecto espejo. El efecto espejo. Que si yo Entonces, muevo acá a la derecha, los del frente tienen tiene estar que moviendo a la ir izquierda. izquierda. ¿no? Es que si tú te colocas y le dices giro a la derecha y tú empiezas este movimiento. Porque tú si le dices a la derecha, ellos se van para la izquierda. Sí. Indicando. Tú dices vamos para atrás. Entonces tú tienes que irte para adelante. Y él va a tener que ir hacia atrás. Entonces son movimientos invertidos condicionados. Entonces, por ejemplo, eso es una parte del sistema neuroorden para uno indicar a los estudiantes. Y detecta es todo por movimientos de motricidad. Y acuérdense que la motricidad fina, por ejemplo, es la pintura, es la costura, que en los estudiantes lástima que ya no volvieron a hacer costura, porque estimulaban los movimientos finos. Y es cuando el entrenador, el profesor detecta las condiciones innatas de las personas y a los talentos. Usted, por ejemplo, ¿cómo considera que, digamos, nosotros tenemos tipos de neuronas En la formación de la médula, bueno, todo lo que es el sistema nervioso, que una orden sea tan inmediata, por decir, yo estoy pensando en levantar la mano y de una, el reflejo, la acción que sea tan inmediata. Es por acción. Y lo mismo que uno esté haciendo una cosa y pensando otra, o sea, ¿cómo? En eso, el único que podía era un escritor que se llama Rubén Darío, que murió. Era capaz de dictar 3 novelas casi al tiempo. Pero entonces un condicionamiento innato de la persona es un genio. Ahí detectan los famosos genios. Hay un programa en la educación que se llama Talentos. ¿Sí? Y es detectar talentos. ¿Cómo hace un estudiante? ¿Cómo ustedes pueden, los futuros maestros, cómo pueden detectar, cómo se imaginan ustedes que en un segundo puede decidir un gol? En una acción. En una acción, correcto, de movimiento, pero teniendo una fundamentación. Sí. Sí, todas las acciones deben tener una fundamentación en cuanto al movimiento. Nosotros vemos que el sistema nervioso, Sí, las neuronas, es un sistema muy complejo y es muy amplio, tan diminuto que es muy amplio de entender, ¿no? De descifrar, porque es que se tiene muchos grupos de células que hacen funciones especializadas y cada una se encarga de una función, ¿no? exacto. Y la verdad que es harto No, esto es para harto científicos. Yo les voy a hacer una pregunta. Un amputado, ¿sí? Sí. ¿Por qué siente la pierna que le quitaron? De pronto porque está digamos, la conexión de neuronas que Nervios. estimula las neuronas sensoriales, que le quitaron la pierna, pero no le dijeron a ellas no más de órdenes. No más, a esa quimba, porque no la tiene. Es que es eso. Entonces, ahí actúan Entonces, neuronas sensoriales. las neuronas están actuando que siente frío. Entonces no le dice a la pierna derecha porque la otra no existe. Dice siente frío. Entonces siente frío aún. En las dos, así sea en la que no la tenga. Es razón por la cual tiene movilidad en el moño. Que puede mover su moño. Es por eso, porque no se puede conectar. Entonces, la neurona es la que maneja el cuerpo en cuanto a órdenes y sensibilidad. ¿A dónde es donde hay mayor sensibilidad de uno? En esta parte. En las yemas. En esto aquí. Capilares. Tú púyese aquí y púyese más adelante y el dolor más acá y en la planta de los pies. Por eso cogen una pluma y le mueven porque ahí terminan. Y casi aquí y llegan hasta acá. Mira, para discutir más la enfermedad ciática, del nervio ciático, que es la inflamación del nervio y afecta todo por la orden donde pasa el recorrido. Entonces la neurona. A raíz de eso salió la apicultura, las chuzadas, todo. Es atacar cierta parte de la columna para que no dé órdenes. ¿Sí?
Entonces, vuelvo e insisto, hablar de eso es cuestión de científicos. Nosotros trabajamos la parte empírica. La parte empírica es que tú condicionas un movimiento en el baloncesto. Tú lo enseñas arriba aquí y lo hace técnicamente, ya con eso tiene. Pero es que tú acondicionaste. Al deportista, al estudiante, no hace un movimiento. Ahora es necesario siempre trabajar posiciones invertidas, posiciones de piso, posiciones de pie, para desarrollar toda la motricidad del estudiante de yoga. Si no hay motricidad, se lo digo. Bueno, yo creo que, profe, muchas gracias por la ilustración que nos hace del sistema nervioso en cuanto a digamos, al campo deportivo, de deportistas, pues esto nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos también. Ahí está grabando. Bueno, nos encontramos hoy con el doctor médico Camilo Pardo, quien nos acompaña hoy para fortalecer nuestros conocimientos del sistema nervioso. Médico, buenas tardes y bienvenido a nuestra entrevista, estudiantes de la Universidad de Pamplona, segundo semestre, en el área de biología, médico. Buenas tardes, Víctor y compañeras. Sí, yo soy médico, especialista en medicina del deporte, con énfasis en fisiología del ejercicio. Tengo más o menos 42 años de trabajar con diferentes deportes, pero especialmente con el ciclismo. Gracias, médico. Médico, queremos que de pronto su aporte para nuestro aprendizaje, hablar del sistema nervioso. ¿Qué nos puede contar del sistema nervioso, de sus características, de sus generalidades del sistema nervioso, médico? Bueno, el sistema nervioso es, yo considero que el sistema más complejo que hay en el organismo humano, por todas sus variantes, por todas sus funciones, y en fin, por cómo interviene sobre la parte tanto física como mental de la persona. Médico, vemos que el sistema nervioso es algo muy, digamos, muy extenso, pero muy diminuto, ¿no? Por sus células. Vemos que el sistema nervioso es un conjunto de células que cada una cumple con una función especial, ¿no? Especializadas. El sistema nervioso en el deporte, ¿cómo influye? A ver, nosotros estamos todavía muy niños, muy novatos en cuanto al estudio del sistema nervioso, a todos los niveles, no solo a nivel de deporte. Tendríamos que analizar a grandes rasgos las fases de las diferentes estructuras y su implicación dentro del deporte, ¿no? Entonces tendríamos que primero ver cómo podríamos dividir, digamos así, muy a grosso modo lo que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, son dos grandes bloques, dos grandes sistemas, digamos así, subsistemas, que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso voluntario, que también se divide en somático y tiene muchas otras ramas, ¿ya? Pero básicamente entonces hablamos del sistema nervioso como el autónomo y el voluntario, así a grosso modo. Y otra división que podemos hacer es lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, pues si quiere hablamos o tienen alguna... Bueno, en cualquiera de los dos. El sistema autónomo y el sistema voluntario, el autónomo digamos, es el sistema
involuntario el que cumple con las funciones digamos, de los órganos internos, ¿cierto? Exactamente. No digamos que de todos los órganos internos, porque pues es bastante, sería muy difícil de identificarlo de esa manera, pero sí podemos decir que es el sistema que no está bajo la voluntad. Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que regula la frecuencia cardíaca, el que regula la tensión arterial, el que regula la respiración, el que regula el sistema hormonal, la mayor parte del sistema hormonal, ¿ya? Entonces el sistema gastrointestinal, en fin, una cantidad extensa, pero que no la podemos dominar, digamos así, a voluntad, ¿ya? Aunque existen muchas situaciones que todavía no se han podido explicar, pero que en este momento están en boga, y es como la meditación, como la relajación, ¿ya? Pueden influir en el sistema nervioso autónomo. Médico, podríamos decir que el sistema nervioso autónomo nunca está en reposo, y el sistema digamos, voluntario sí estaría llega un momento en que está en reposo, o siempre las neuronas están trabajando, ya sea Siempre van a estar trabajando. Por ejemplo, el cerebro, el sistema nervioso central, así esté uno durmiendo, ¿ya? Está trabajando. Por eso hay las distintas fases del sueño, ¿no? La fase REM, la fase de ondas alfa, en fin, ¿ya? Entonces es bastante difícil, digamos así, poder decir está en reposo o está trabajando. Permanentemente está el sistema nervioso trabajando. El voluntario tiene más capacidad de descanso, digámoslo así, ¿no? Que es pues, básicamente pues, es el control del sistema neuromuscular, ¿sí? Que es el básico. Entonces, ese sí se puede decir que está en reposo, que puede estar en reposo. Pero el resto del sistema nervioso está en un permanente trabajo, tanto, por ejemplo, si están durmiendo, si está la persona relajada, está trabajando sobre la secreción de cortisol, que la baja, en fin, lo mismo cuando se está despertando, da uno en la cama, uno está durmiendo y da un bote, y eso, el sistema voluntario, que en ese momento no está bajo control, pero está funcionando, está trabajando. Qué bueno, médico. Compañeras, desde pronto. El sistema nervioso autónomo también es conocido como neurovegetativo. Neurovegetativo, sí. ¿Por qué se llama neurovegetativo? Porque no está bajo el control de la voluntad. Básicamente eso. Bueno, estos se dividen en sistema simpático y sistema parasimpático. ¿En qué consiste el sistema simpático? Digamos que el sistema simpático es el que maneja el estado de alerta, de lucha y de huida, básicamente, ¿sí? O sea, activa, el sistema simpático activa. Entonces, ¿con base en qué? Básicamente en la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Entonces es cuando se presenta una agresión, ¿ya? Y uno está a la defensiva o para huir o para atacar, ¿ya? Entonces se dispara la adrenalina. Digamos que actúa, el sistema nervioso simpático actúa sobre el sistema, digamos, nervioso voluntario, perdón. O sea, es como lo mismo. Sí, o sea, porque es que el sistema, cuando se activa el sistema simpático, ¿ya? Entonces trabaja sobre la tensión arterial, trabaja sobre la irrigación sanguínea. Por ejemplo, si uno tiene un susto, ¿ya? Lo está agrediendo un animal salvaje, entonces
Generalmente, ¿por qué se pone uno pálido? Porque la sangre tiene que estar en los músculos para arrancar, para huir, ¿sí? Entonces el organismo inmediatamente balancea y dice, bueno, la cara, la piel no necesita tanta sangre, vamos a trabajar en los músculos, en el corazón. ¿Hay qué neuronas actúan en esa reacción? ¿Las sensoriales o...? Todas. Lo que pasa es que el sistema nervioso también tiene unas canales, unos nervios, digámoslo así, que son que mandan la información al cerebro, o sea, aferentes, sí. Y unos que mandan la información a los músculos, que son los eferentes, ¿sí? Entonces, uno llega y, por ejemplo, en el caso de que hablamos de la agresión de un animal, entonces viene, ¿qué hace? Uno ve, el sistema nervioso está trabajando con la visión, con la audición, si hay un rugido o algo que nos muestre la agresión, ¿ya? La envía al cerebro y al cerebro la envía al sistema neuromuscular, ¿ya? Para que, o un salto que uno nunca es capaz de hacer estando normalmente o esto, ¿ya? Médico, ¿cuál es la diferencia hay entre, perdón, compañeras, me surgen, con el tema interesante me surgen, pues preguntas, ¿no? El sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, o sea, la diferencia de esos dos sistemas, ¿cómo, o sea, nosotros cómo, digamos, lo podemos diferenciar? O sea, es sencillo. El sistema nervioso central es el cerebro y la columna y la médula espinal. La médula espinal. Y el sistema nervioso periférico son todos los otros nervios que salen de ahí, sea de la médula o sea del cerebro. Hay los nervios craneales o los nervios raquídeos, según lo que vayan a inervar. Ese es el sistema nervioso periférico. Hay cierto tipo de reflejos, por ejemplo el rotuliano, ¿sí? Que es un reflejo que le golpea aquí, entra, llega nomás a la médula y sale ahí mismo. La orden de levantar la pierna, de levantar la pierna. Entonces, eso es un reflejo. Hay otros reflejos esos son los reflejos del sistema raquídeo, de los nervios raquídeos. Los sistemas que son muy rápidos, los reflejos de los nervios craneales, por ejemplo el nervio pupilar, de pronto es un poquito más lento, pero como están más cerca, pues también se ven, usted le pone la luz terrana a la pupila y la pupila mismo se contrae. Sí. El olfato y el gusto hacen parte del sistema nervioso. Claro, el sistema, ese es parte de los nervios craneales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz, o sea, el sistema nervioso se basa en dos tipos de información: la información química y la información, a ver si me hago entender, la química y la información no es la química y biológica o no, la química y bueno, en ese caso. No, es que es tan extenso el tema y tanta terminología que hay dentro de la información química y la información eléctrica. Entonces, básicamente son dos tipos de información: la información química y la información eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la luz entra a la pupila, a la retina, y produce una información química, ¿sí? Y luego la retina, las neuronas de la retina la transforman en eléctrica. Procesan la información y la procesan y la envían al cerebro. Médico, las neuronas del sistema nervioso
digamos, las mismas neuronas que actúan en el sistema muscular o son diferentes, No, son diferentes las células. no, lo que pasa es que el sistema nervioso, hay la placa neuromuscular, Sí. que es la que viene al nervio, ¿sí? Viene el nervio y inerva la célula muscular y para darle la orden de contraerse o de relajarse, ¿sí? Entonces, pero las neuronas siempre son las mismas. Sí. Son las mismas. La neurona tiene una estructura uniforme, digamos así, Sí. uniforme. O sea, siempre es la misma estructura en todas partes. Es, el cuerpo muscular, ¿sí? Sí. Con sus dendritas. Las dendritas, ustedes miran una gráfica de la neurona y ven como una estrellita. Las dendritas son las que reciben la información. ¿Esos Sí. son los elementos de una neurona? Sí, Sí. los elementos de la neurona. Entonces, básicamente son el cuerpo muscular, ¿sí? Sí. El cuerpo de la neurona. ¿Esa es la sinapsis? No, el cuerpo de la neurona, las dendritas Sí. y digamos, una dendrita larga que es el cilindroeje o axón. Axón, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese cilindroeje o axón, que hay unos muy largos, van del cerebro a toda la médula, a lo largo de la médula, Ah, ya. ¿ya? Y están forradas en una vaina de mielina. Es que pues el tema es bastante extenso, tendríamos que entrar a ver la glía, ¿sí? La neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? La neuroglía cumple una función de sostén, digamos así, para la neurona, además de que produce la mielina que recubre el axón para dos cosas. Lo primero, para ayudarle en el metabolismo, o sea, para entrarle glucosa, bueno, todas las cuestiones energéticas, y acelera la conducción. ¿Por qué? Porque como es un estímulo eléctrico, es como un cable con su forro. La neurona tiene la propiedad también de estirarse, alargarse y recogerse, ¿no? No, pues, pero en casos mínimos. O sea, no podemos decir, uy, que se derrumbó desde aquí hasta por No, acá. refiero de pronto al momento que el caso, hablando del deporte, los gimnastas hacen estiramiento. No, eso es para o solo va, digamos, ya. Para eso ya corresponde al sistema muscular. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema de la neurona, tiene los mismos órganos de la célula, de una célula cualquiera, que son su núcleo, a excepción de los glóbulos rojos que no tienen núcleo. Son su núcleo, tiene unos nucleolos, tiene sus ribosomas, el aparato de Golgi, tiene, en fin, toda la estructura de las células. Toda. Las neuronas son células. Son células, claro, células nerviosas. ¿Ya? Pero muy especializadas, ¿sí? Muy especializadas para cada uno. Como les digo, hay neuronas, hay paquetes nerviosos, ¿ya? O sea, los nervios que unos mandan información, unos reciben información, ¿sí? Que son como decíamos, los nervios aferentes, y el cerebro procesa y manda otro mensaje a través de un nervio distinto, y esos son los nervios eferentes, ¿sí? Lo que pasa es que es un tema extremadamente complejo, como les decía al principio, es el sistema más complejo que hay dentro del organismo, ¿no? Sí. Ahora en el cerebro, por ejemplo, encontramos la materia gris y la materia blanca, que les decimos, ¿sí? Sí. La materia gris son los cuerpos celulares, ¿ya? De ahí salen todos sus axones y forman la materia blanca, ¿ya? La sustancia blanca, pues, digamos, la sustancia gris. ¿Cómo podríamos entender toda la función del cerebro con tanta información que recibe de todas las partes del cuerpo, ¿no? Y del sistema muscular, del sistema endocrino? O siendo mejor, ¿qué papel juega en el sistema nervioso, ya que el cerebro es la parte central del movimiento de todo el cuerpo? De todo el cuerpo, de absolutamente todo. Es
el computador, el computador central, ¿sí? Sí. Entonces de ahí él es el que tiene sus diferentes glándulas, por ejemplo, la hipófisis, las glándulas, en fin, todas las que están en el cerebro, que básicamente es la hipófisis la principal, ¿ya? Que tiene una parte que es neurohipófisis, o sea, que va al... Pero ya nos metemos en la parte de endocrinología, pero es que no podemos separar porque somos un todo, ¿ya? Entonces tendríamos que hablar de, pues, ser un poquito más específicos sobre los temas. Entonces ustedes me dirán sobre qué tema profundizamos un poquito. De pronto compañeras quieren... Sí. Pues ya sería como en el tema de que saca sobre las neuronas y cómo funcionan, ya que son, digamos, las células centrales de este sistema. O sea, bueno, las neuronas, como decíamos, ¿no? Mandan estímulos eléctricos. Ellos manejan todo su sistema de estímulos eléctricos. Ya a través de las sinapsis. Bueno, a través de sus cilindroejes, su axón, sus dendritas y tal. Entonces, lo que pasa es que donde termina una dendrita o un cilindroeje, ¿ya? Un axón, entonces hay unas placas que son las que transmiten, ¿sí? Por ejemplo, cuando se necesitan llevar a 2 o 3 neuronas que llevan enviarle el mensaje. Entonces hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son los que en la sinapsis donde termina, o sea, los que actúan en la sinapsis, o sea, en la unión. Terminales axónicos. Exactamente. Donde liberan sus neurotransmisores y mandan información, la comunicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí viene de una parte eléctrica a una parte química. ¿Sí? Por eso es que es un sistema combinado. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando viene un axón a la placa neuromuscular, al músculo, pues a la célula muscular, entonces, ¿qué pasa? Que inerva esa célula y a través de sus, ya es una sinapsis, digamos así, entre el nervio y el músculo, y eso es lo que llamamos la placa neuromotora. ¿Ya? O sea, del nervio y del músculo, o neuromuscular, totalmente muscular. Médico, hablamos de las neuronas, de todo. Yo miro que dentro del sistema nervioso también se habla de los ganglios. ¿Qué función cumplen los ganglios dentro del sistema nervioso? Son sitios donde hay unos nódulos, digamos así, que hay sinapsis, hay cuerpos de la neurona y en fin. Ya básicamente son puntos de conjunción, de unión. Una parte importante que yo considero, ya metiéndonos en la parte deportiva, ¿ya? Y es cómo actúa el sistema nervioso en el comportamiento humano, en el comportamiento del deportista. Entonces, porque si está deprimido, si está excitado, si está lo que nosotros llamamos bravo, ¿sí? Y si está muy pasivo, ¿ya? Todo eso está regulado por el sistema nervioso. ¿A través de qué? A través de nuestro sistema nervioso autónomo, de simpático y parasimpático, ¿ya? Que actúan sobre las diferentes, por ejemplo, el estrés que produce una competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen cuando se produce el estrés de la competencia? Lo primero se libera cortisol, que es una hormona que es, entonces el sistema nervioso le manda el mensaje allá a la glándula suprarrenal, bueno, suelta el cortisol que esto se puso grave, ¿sí? Entonces sale la adrenalina y sale, entonces esto es lo que debemos, yo creo, ya yendo a la parte práctica, lo que debemos saber manejar. O sea, el deportista en cualquier tipo de deporte
tiene que no salir supremamente relajado. Tiene que salir, por eso digo, vamos a activar, ¿sí? Porque es que hay que estimular que se produzca un poquito de adrenalina, un poquito de cortisol, ya, claro, para que esté activo, ¿sí? No salga ahí, pues ya levantar unas pesas, ¿sí? Sí, no, entonces tiene que estar. Ustedes lo han visto de pronto en las competencias de halterofilia, que el entrenador los cachetea, y bueno, para eso, para Estimular, para estimular el sistema simpático. Ya. Otra pregunta. Entonces, Es bastante extenso, es que el tema es extremadamente complejo. O sea, por eso tenemos el sistema neuromuscular, el sistema neuroendocrino, ¿ya? Sí. Que son los dos, digamos, pilares de la parte de neurología. Bueno, médico, por ejemplo, el sistema nervioso, tenemos que en el caso del deporte hay una acción y una reacción retardada, ¿no? Por ejemplo, cuando por decir la salida, se supone que se da el disparo y el atleta tiene que salir rápido, pero a veces como que no tiene esa reacción inmediata, que llama una reacción tardía. ¿A qué se debe? ¿Es del sistema nervioso o es de la parte motriz de la persona, de pronto como ese retardo en... Yo diría que están las dos, pero básicamente el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso. Por eso es que hay que entrenar, por ejemplo, la reacción, acción-reacción. ¿Sí? Hay que entrenarla para que se activen todas esas sinapsis y las descargas de adrenalina sean más rápidas, o sea, la conducción sea más rápida, y cuando llegue a la placa motora, ¿sí? También el músculo esté listo para contraerse, ¿sí? Entonces ahí interviene todo, interviene el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema muscular. El sistema nervioso tiene que ver algo con, o influye, a qué grado influye el sistema nervioso con el grado intelectual digamos, de los estudiantes o de las personas, cuando califican la intelectualidad de las personas, o eso es ajeno. Sí, eso, no digamos que es ajeno, porque es que nosotros a veces no medimos bien, digamos así, porque hay personas, sobre todo en los niños y en los jóvenes, que son buenos para determinado tipo de acción, ya, por ejemplo, para la música, por ejemplo, para la pintura, por ejemplo, para los deportes, ¿sí? O sea, hay muchas especialidades que todas se miden, pues las maneja el sistema nervioso. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros a veces juzgamos mal el hecho a veces nos mide el cociente intelectual por lo que hemos aprendido, por lo que nos sabemos de memoria y eso, pero no en el racionamiento, por ejemplo, el racionamiento abstracto, ¿ya? Entonces eso es de manejar con mucho cuidado, y eso es un tema que en este momento la educación tiene que estar, pues está pendiente de eso, ¿ya? De cómo es la cosa, cómo vamos a evaluar a los estudiantes, si los evaluamos por lo que son capaces de meter en la cabeza, aprenderse de memoria, pero no razonan, o sea, no saben qué hacer con todo eso que aprendieron. No tienen la práctica, no gestionan la práctica. Exacto, no ponen a funcionar todo eso que aprendieron. Sí. Entonces, en eso ahorita la educación se está basando, es en aplicar lo que se aprende en la práctica, en la vida real. ¿Para qué le sirve? Por ejemplo, para los quebrados en matemáticas, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces hay que explicarle al niño o al estudiante que mire, si usted necesita saber cuántas dividir en 8 partes, ¿ya? Entonces ya ahí tiene que aplicar la matemática, que es 1/8 de lo que le toque, en fin, ¿sí? Entonces es un sistema muy complejo, muy complejo. Por lo mismo tanto decimos que como educadores debemos conocer a cada estudiante, porque a todos no le podemos exigir lo mismo. Claro, no, cada individuo es un universo Totalmente distinto. totalmente distinto.
identificar las cualidades, las fortalezas. Es como en el deporte, digamos, atletismo, ciclismo, ya, mirar quién es velocista, quién tiene la resistencia, ese tipo de resistencia de larga duración, quién es un tipo de mucha potencia, en fin, ¿sí me entiende? Todo eso es, cada individuo tiene sus médico, cuando hay un rompimiento de la, digamos, de la cadena de neuronas, de células, esos enlaces, ¿qué puede pasar? O sea, ¿se interrumpe la información de inmediato Sí. o la información se puede ir por otro? Hasta hace unos años, a finales ya del siglo XX, hasta finales del siglo XX, por hasta 900, 1980, 90, se hablaba de que las neuronas no se regeneraban, no aparecían nuevas neuronas. Ya eso se está revaluando, porque ya se ha visto con los trabajos en los diferentes campos, sobre todo pues en la neurocirugía. Hay unos neurocirujanos muy interesantes que valdría la pena pues ya pues, seguir profundizando, hilando muy fino, ¿no? Pero se han descubierto que sí se regeneran las células. Entonces, en una época el que quedó aquí descerebrado, que llamamos aquí, que quedó con su lesión de columna, ya se le da dimisión porque hasta el güey, cuadripléjico y tal. No, ya están. Y sí, eso se ha visto que es con el ejercicio, o sea, un reaprendizaje. Sí. Toca volver a aprender y lo que tú dices, entonces vienen los canales, o los diferentes canales nuevos, ¿no? que pueden utilizar, como la vascularización, como el sistema vascular, la misma, ¿no? Entonces, si a ti te cortan aquí la arteria humeral, el organismo busca bypass, busca otros sitios por donde ir a irrigar el brazo, lo que sea. Médico, compañeros, yo creo que pues, tenemos suficiente ilustración del sistema nervioso. Nos encantaría poder hablar más. La verdad que se emociona uno con este tema que duraríamos acá horas escuchando, aprendiendo, hablando y de pronto pues haciendo preguntas, aportes al conocimiento. Para despedirnos, médico, quiero hacer una pregunta que me genera a mí una inquietud ¿sí? Que es, ¿usted cree, médico, que algún día la ciencia, la investigación puede lograr algo tan perfecto como el sistema nervioso del cuerpo humano aplicado en la robótica, en la última tecnología, en todo lo artificial que se está creando? La ¿Cree inteligencia artificial. cree que se podría llegar algún día a hacer algo tan complejo como es el cuerpo humano, los diferentes sistemas? Pero a mucho tiempo. De pronto sí puede la inteligencia artificial puede llegar a someternos aunque siempre el ser humano tiene la capacidad de razonamiento muy fino, ¿sí? Mientras que la inteligencia artificial tiene su razonamiento, pero muy puntuales. sí, muy a grosso modo, ¿sí? Pero sí, ese es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, porque lo que ve uno en las películas que hasta ahora la llamamos ciencia ficción puede llegar a volverse realidad, ¿no? Que es que las máquinas, la inteligencia artificial nos someta a los seres humanos. Que es algo que realmente, pero vamos a ver qué podemos ver en este mundo porque vamos a pasos agigantados. Sí. Muchas gracias a todos, compañeras, doctor Camilo. Qué bonito haber podido compartir este momento con usted y para todos un cordial saludo y gracias. Gracias.
Buenas tardes, nos encontramos con un entrenador de Indeportes en el área de ciclismo. ¿Nos puede dar una pequeña introducción, por favor? Presentación. Sí, soy Pablo Gordillo y soy actualmente preparador de físico de los equipos de ciclismo masculinos de Deportes Boyacá. Profe, en su disciplina, ¿el sistema nervioso se puede entrenar? ¿Se puede trabajar con parte de ya, por decirlo así, del entrenamiento? Sí, claro, el sistema nervioso sufre una modificación con el entrenamiento y una mejora continua si se entrena digamos, con el mismo entrenamiento va modificándose. Y digamos, en mi deporte el caso más preciso puede ser es el de mantener una cadencia en el pedaleo. A medida que entrenamos, digamos, hay una modificación en los neurotransmisores, o sea, se producen más porque un tipo de fatiga que se presenta es por depresión de estos neurotransmisores. A medida que entrenamos, si entrenamos a cierta cadencia de pedaleo, el cuerpo empieza a producir más neurotransmisores y así pueden resistir más tiempo. Eso puede ser causa de una fatiga en las categorías inferiores y eso es lo que tratamos nosotros de enseñar a los chicos a modificar. Otro que puede pasar es la misma fatiga neuromuscular puede llevar al fallo y puede llevar a los dichosos calambres, por ejemplo, que es una de las causas, puede ser una de varias causas. Y en otros deportes también se ve, por ejemplo, cuando un chico al final de un partido de baloncesto ya no es capaz de encestar porque tiene cierta fatiga, también le faltan esos neurotransmisores y se van acabando con el tiempo de competición o de entrenamiento. Entonces sí se puede modificar con el entrenamiento. Y en la parte cuando uno llama que sobrecarga. Pero las sobrecargas ya más, sobre todo ya son sobrecargas son más físicas, ya son más musculares, digámoslo así. Aunque todo es un conjunto, el sobreentrenamiento, sobrecarga ya es un conjunto de cosas que pasan, pero sí puede también sobrecargar el sistema nervioso. Y eso se traduce a veces en que haya lesiones musculares porque todo está interconectado. Es decir, si hay una depresión de estos neurotransmisores, los movimientos ya no van a ser finos y al final te vas a lesionar. En el ciclismo pasa en el tenis con más movimiento, ya no responde igual un músculo, entonces en una zancada, en atletismo, puede haber un tirón de un músculo porque ya el movimiento del pie no es el mismo. Entonces la fatiga del sistema nervioso puede llevar a lesiones también musculares porque todo está interconectado. Muchas gracias. ¿Qué es el sistema nervioso somático y qué es el sistema nervioso autónomo? Bueno, son dos subdivisiones del sistema nervioso que cumplen una función totalmente distinta. Por ejemplo, el sistema somático controla movimientos voluntarios y el sistema autónomo controla movimientos involuntarios. Bueno, también cabe aclarar que el sistema nervioso somático regula movimientos musculares, reflejos y percepción sensorial. Y el autónomo regula frecuencia cardíaca, respiración y digestión. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los elementos de una neurona? Bueno, los elementos de una neurona son el cuerpo celular, las dendritas, el núcleo, el axón, terminal. También está sinapsis, mielina, neurotransmisores y receptores. Habla Daniel Alejandro Rincón Valcárcel, estudiante de la Universidad de Pamplona, pasando por segundo semestre. Hoy estamos con un ex ciclista profesional, ex campeón nacional, ex campeón panamericano, subcampeón de la Vuelta a Colombia y muchas otras más. Ex corredor del mejor equipo del mundo, Daniel Rincón, un placer. Estamos aquí para hablar un poco de lo que es el sistema nervioso y sus cosas, las neuronas y todo lo demás. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso, cómo influye en este ámbito del ciclismo, Daniel. Bueno, en el ámbito del ciclismo es muy importante el sistema nervioso porque es el que nos permite estar alerta sobre la bicicleta, la parte de la habilidad, de frenar, de arrancar, de tomar las curvas, de las aceleraciones y bueno, de estar muy pendiente
de estar sobre la bicicleta en el pelotón. Sí, es así, no solamente en el ciclismo, sino también en todos los deportes y en nuestras vidas laborales también. Y para sumarse, ¿qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central es la parte más importante del sistema nervioso. Pienso yo que es el que nos permite tener movimientos voluntarios e involuntarios. Sí, también es el que nos ayuda a regular las funciones corporales y el sistema nervioso central, más conocido como la SNC, se divide en las siguientes partes como el cerebro, el cerebelo y el encéfalo y médula espinal que forman todo. Vamos a pasar con la segunda pregunta. ¿Ya? Sí, y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la neurona para usted como técnico en entrenamiento deportivo? Bueno, la neurona es la que nos ayuda a pensar, a coordinar y a mantener nuestros pensamientos. Y esta también cómo se influye en el ámbito del ciclismo. Sí, igualmente en el ciclismo toca estar muy concentrados, tanto sobre la bicicleta, entonces pues eso es lo que nos permite tener una muy buena ubicación y siempre estar muy pendientes de que no nos suceda nada. Sí, eso es la neurona y también es la unidad básica del sistema nervioso que es la responsable de transmitir y procesar la información. Y esta célula está especializada de constituir la base del cerebro y del sistema nervioso periférico. Entonces, para complementar un poco la respuesta y en la siguiente, vamos con la siguiente pregunta. La última pregunta que le vamos a hacer al fundador de un club de ciclismo aquí en Duitama es sobre el sistema nervioso, la división del sistema nervioso eh, anatómico de la médula espinal. Entonces, sobre alguna lesión que nos quiera comentar o algo parecido de alguna caída como profesional. Sí, bueno, en la vida deportiva se transcurren muchas caídas, entre ellas una que me golpeé muy fuerte en la espalda, lo cual me ocasionó una escoliosis que se me convirtió en retroescoliosis, lo cual tuvimos que intervenir bastante con muchas terapias, trabajando fuertemente para volver a recuperarnos y también pues eso influyó mucho en un bajo rendimiento durante algún tiempo. Y la escoliosis también hace parte de la médula espinal. Bueno, aquí terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias por vernos y gracias, Daniel. Hasta luego. A ustedes gracias por la invitación.